Ay, terrible. Hay muy malos turistas que yo no trabajaría como valet, como valito. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Lo Más Absurdo en los Medios. Me da mucho gusto saludar en esta emisión a mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen? Hola, John. Muy Qué gusto bien. tenerte de nuevo. Muy contenta, gracias por Oye, invitarme. repetiste muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó? Me gustó. Muy bien. Me gustó. Y por primera vez en este espacio, porque usted ya lo conoce de muchos otros espacios, por supuesto también de, aunque usted no lo vea, mi querido Alejandro Torres. ¿Cómo estás, Alejandro? Querido Jonathan, bien, con mucho gusto de estar por acá. Primera vez en Lo Más Absurdo. Es tu primera vez, es como la mesa también resentida, ¿no? Sí. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos a las absurdas? Y para empezar, pues vamos a ver un video de Primer Plano en Canal 11. Lamentable el uso de la mañanera, el uso de los recursos del Estado para dirimir lo que parece ser una irritación presidencial por la actividad de nuestra colega María Amparo Casar. El Estado mexicano litigando contra una viuda, tú dices, vaya héroes, no vaya encono que han mostrado con eso. Las mañaneras se han convertido en un patíbulo de los prestigios ajenos en los cuales el presidente sale y señala. Ortiz Pinchetti, que es uno de los biógrafos del presidente, dice, la palabra autocrítica no la conoce. Rencor súbito que le agarró al presidente contra los académicos, a quienes nos cortejaba. Ya hay un culto desbordado a la personalidad del presidente. Sí. Como se dan cuenta, seguimos ejerciendo nuestra libertad de expresión en este canal, que también hay que decirlo, nos la ha respetado. Todos los gobiernos de diferentes partidos nos han respetado y se le reconoce a la Cuarta Transformación. Bueno, pues a ver, hablando del uso de los recursos del Estado, pues justamente eso fue lo que hizo María Amparo Casar durante años, el uso ilegal de los recursos del Estado para beneficiarse ella y beneficiar a su familia. También utilizar los recursos del Estado, que es, en el caso de estos personajes, pues utilizar a los medios públicos también para desde ahí defender lo privado, ganado, por cierto, a base de corrupción. Entonces me parece que aquí tenemos que hacer como una referencia importante de quiénes son los que se ocupan de forma ilegal e ilegítima los recursos del Estado, Karen. Sí. No, yo no sabía si estaba viendo Latinos, si estaba viendo una mesa de Milenio, una mesa de INE+, o si estaba viendo Canal 11. Me parece que hay más pluralidad, porque les gusta mucho esa palabra de pluralidad, en esos espacios que acabas de decir, bueno, menos en Latinos, pero en todos los demás por lo menos hay uno o dos que defienden tibiamente, más o menos, o bien al proyecto de la Cuarta Transformación, pero se volaron la barda los del 11 en este programa, porque sí, ni uno solo, que era el doctor Lorenzo Meyer, fue invitado a esta oda anti-AMLO que hicieron estos comentócratas, ¿no? Sí, y no, y también aquí hay que preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto, en medio de este embate tan fuerte que han dado todos los medios corporativos, o tiene cabida este tipo de contenidos en este momento histórico, en este momento de coyuntura? Y si es lo que realmente quieren las audiencias. Las audiencias de los medios públicos quieren estar escuchando a estos cuatro señores antiobradoristas de corazón que no son capaces de reconocer los avances que se han tenido en este sexenio, o quieren otro tipo de análisis mucho menos tendencioso, creo que esa es la palabra, mucho menos tendencioso y más acorde a lo que se está viviendo. En un país con 80% de aprobación al presidente, ¿todavía son estas voces las que se quieren escuchar y las que se van a ponderar en los medios públicos? Sí, y además los medios públicos que tendrán que defender lo público. Ese es el trabajo de nosotros, ¿eh? Sí. Porque mucha gente se pregunta, ¿son ustedes voceros del régimen? No. Los medios públicos somos y tendremos que ser defensores de lo público, de lo colectivo, de la soberanía, de los servicios de salud pública, de la educación pública, de todo lo público. Si hay personajes que trabajan en los medios públicos que defienden lo particular, lo individual y además de forma ilegal,
o que fue ganada de forma ilegal, pues me parece ya el colmo. Es la consecuencia de contratar burócratas que no tienen el menor compromiso con un proceso de transformación que le ha costado mucho trabajo e incluso vidas al pueblo. Es el ejemplo el que estamos viendo en Canal 11 con este programa de Primer Plano, Alejandro. Sí, es que creo que no podemos hacer el mismo análisis de la función que tienen pues en un sistema, en una economía como la que tiene México, que en teoría es una economía mixta, hay medios privados. No podemos hacer un análisis de la misma función que tienen los medios privados que de la función que debieran tener los medios públicos. Es decir, ¿qué utilidad puede tener que desde un espacio público se haga una defensa de los intereses de una persona como María Amparo Casar, que es una lobby, una agente de la derecha, que desde los grandes medios de comunicación, desde las organizaciones de la supuesta sociedad civil, se ha dedicado a operar en contra del gobierno popular del presidente López Obrador? Entonces creo que pues sí valdría la pena preguntarse qué utilidad social podría tener que desde este espacio que evidentemente cuesta dinero a los mexicanos se haga una defensa de los intereses de una persona privada. No se está hablando el tema de fondo, que es parte de lo que se ha dicho sobre este tema, y es que no se habló del esquema bajo el cual se beneficiaron muchas personas a través de secretarías, instituciones del Estado mexicano para, pues, por supuesto, sus propias familias, sus amigos, sino que se habla de la cuestión particular, de la agresión, de desviar el tema a una cuestión superficial que, por supuesto, no es el asunto de fondo en este tema, sino que pues creo que debiera estarse hablando, claro, de cómo se deberían seguir combatiendo estas prácticas de corrupción. Y claro que estos espacios no representan lo que la sociedad realmente está discutiendo sobre este caso de María Amparo Casar. Dice Leonardo Curcio, el Estado mexicano litigando contra una viuda. Bueno, ¿las viudas no pueden ser corruptas? Es una pregunta seria, ¿no? Sí. Si eres viuda, ¿tienes derecho a ser corrupta? Ah, no, pero no cualquier viuda, porque tiene que ser de las viudas que pertenezcan a esa clase social. Las viudas pobres, si roban 100 pesos, se van a la cárcel, ¿eh? Las viudas ricas, si roban 31 millones de pesos, son defendidas hasta en los espacios públicos, ¿no? Se vuelven víctimas. Y se vuelven víctimas. Estos cínicos hasta el robo y la corrupción la convirtieron en un privilegio de ellos. Y es inédito, inaudito, que sabiendo que el principal problema que jodió a este país es la corrupción y que desde un espacio público se defienda la corrupción de esta forma como se defiende. Bueno, ahí vamos a hablar de otras cosas, pero puedo decir que Claudio X tiene dos problemas ahorita. Uno, el mal negocio que salió a estar o apostar por Xochitl. Y lo otro, el tener a una directora de una supuesta organización en contra de la corrupción y de la impunidad que es corrupta, ¿no? Vaya, dos problemas del inútil de Claudio X. No atina una, se va una tras otra, tras otra. Oye, y aparte, sumado a todo lo que estás mencionando también, el tema de esta amparo ha sido muy discutido en las mesas de análisis de los medios corporativos, también en los medios públicos, aunque con menos fuerza. Y sobre todo creo que aquí lo importante es qué es lo que está pensando la gente. Porque parece que este tipo de programas representan a lo que piensan las oligarquías. Y no se está pensando en qué es lo que piensa la gente y qué es lo que quiere consumir para tener un análisis mucho más amplio y que no solamente se sesgue con la ideología que permea por parte de los grupos de las élites económicas. Es que hay muchos directivos de medios públicos que como burócratas nada más no quisieron jugarse la parte de la responsabilidad del costo de lo políticamente correcto, de leer justamente los tiempos y de decir cómo vamos a tener un grupo de comentócratas que son voceros de las élites, que le hablan a una minoría. Hoy es una minoría porque, exacto, como bien lo dices, en un país donde el 80% respalda al presidente López Obrador, pues tendrías que tener en sintonía tu programación hacia eso y no hacia lo contrario, ¿no? Sí, claro, y creo que se tiene que dejar muy claro que desde aquí no se está en contra de la libertad de expresión. Vivimos en un país tan libre, en tiempos de la Cuarta Transformación, que cualquier periodista, cualquier particular podría, si así lo desea, y más teniendo el capital que tienen este tipo de personajes o los intereses a los que están vinculados, podrían abrir cualquier medio privado, cualquier programa desde recursos privados que sea financiado para hablar de chismes, como se ha
hecho desde muchos espacios de forma pues totalmente cinética, sin profesionalismo, y ya decidirán las audiencias si ven o no ven a este tipo de personajes. Aquí, en contra de lo que estamos, pues es de que se usen recursos públicos para promover este tipo de espacios que solamente defienden intereses particulares, cuando pues estamos en un país perfectamente libre en el que... y además si fueran intereses particulares honestos, pero en el caso de Amparo son intereses particulares... De los poderosos, siempre. Que representan corrupción, impunidad y todas las prácticas que justamente se buscan desterrar. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a otro video. Ahora es el turno de Marquito Cortés. Si las clases medias salen a votar de forma contundente, no va a haber programas sociales. Y además le estamos diciendo a la gente... No va a haber programas sociales. Que nos ganen la elección. Pues ahí está, Marco Cortés. Mira, yo lo que creo y lo propongo aquí con ustedes es que las clases medias deberían de deslindarse de personajes como Marco Cortés, deberían de exigir que no los utilicen para justamente, no sé, llevar a cabo sus planes perversos de terminar con o eliminar el estado de bienestar, los programas sociales, que por cierto benefician en gran manera a la llamada clase media, ¿no? Deberían ya dejar claro que la clase media no tiene nada que ver con Marco Cortés, con Alito Moreno, con Jesús Zambrano, porque es terrible que ellos utilicen a la clase media como los que votan por ellos o como pretexto de que si salen a votar la mayor cantidad de clase media van a poder hacer lo que quieran con el país, ¿no? Entonces yo creo que estamos haciendo un llamado a la rebelión de los clasemedieros, porque los clasemedieros no son eso y nunca van a ser eso, ¿no? Empatan más en lo popular y en lo colectivo las clases medias, y cuando se unen estos dos factores, los que están saliendo de la pobreza con las clases medias, se puede hacer un equipo fuerte para seguir transformando el país. Ellos no embonan en las élites. ¿O a poco ustedes creen que las élites van a aceptar a los clasemedieros en su club privado, en su club de privilegios? Pues no es así, no es así como funciona. Es una mala noticia para los clasemedieros. Pero ¿cómo ves? Rapidísimo. Pues a Marquito le ganó el inconsciente y salió lo que todo el tiempo han querido sacar a flote. Pero yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando. La clase media, sin lugar a dudas, no va a tener ese espacio privilegiado dentro de las élites, porque las élites no lo van a permitir. Y también es una lectura y un insulto hacia la clase media capitalina y de los diferentes estados que se quieran poner a la par un Marco Cortés corrupto, un Alito que está inmerso en un sinfín de temas de corrupción también, con la clase media, que es clase trabajadora, claro, que para poder vivir tiene que trabajar todos los días, ya sea en una empresa, ya sea en el sector público o ya sea siendo dueños de sus empresas pequeñas y medianas. Así que sí, es una burla que se pongan a la par de la clase media, que es una clase que trabaja. Exactamente. Que trabaja. Incluso esas características no son las de la clase media o de los clasemedieros, ¿no? Así es. Las de las élites, ¿no? Así Los de clase media, lo que signifique esto de clase media, también hay que decirlo, que hay un gran debate en ese aspecto, pero lo que signifique clase media, pues tienen características de trabajadores, de un profundo amor a su familia para salir adelante, para sacar adelante a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus parejas. No tiene nada que ver con las características de las élites, ni mucho menos de Marco Cortés y de Alito Moreno, Alejandro. No, y yo creo que además son muy hipócritas, porque dicho por los propios asesores, miembros del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez como Macario Schettino, ellos a los que tienen en la mira de llegar a la presidencia de la República, cosa que no va a pasar, pero de llegar al gobierno federal, a los primeros a quienes tienen en la mira es a los integrantes de las clases medias. El propio Macario Schettino decía hace unos días que hay que hacer un estudio para revisar a quienes no les son tan necesarios los programas sociales, quién no lo necesita, para que esto solamente se destine. Sí, pues, que iba a haber recorte. Que iba a haber un recorte, que ya no van a ser universales porque, pues bajo su lógica, no debería ser un derecho el que exista una pensión para personas con discapacidad, el que exista una pensión para adultos mayores. Entonces, bajo su lógica, debería hacerse un estudio. ¿Y a quiénes quieren recortar primero? A las clases medias. Con la Cuarta Transformación se está garantizando los programas sociales como un derecho. Y hay que recordar a las clases medias, nada más, rapidísimo para pasar a otro video, que quien empobreció y quien vino trayendo, ¿no? esa cuestión del salario subir los mínimo, impuestos.
No, son los impuestos, el IVA, el ISR, y aparte el que no subieran los salarios, el salario mínimo, pues fueron justamente la élite esa élite que aspiran ellos ser como esa clase, ¿no? Y eso derivó, rapidísimo, en que se rompiera la cadena de la circulación de las economías locales, en las cuales están las clases medias totalmente inmersas. Claro. Bueno, pues ahí está. Vamos a otro video ahora de Xóchitl. Yo soy una aliada de la minería, de la buena minería, de la que se requiere para tener tu celular, la que se requiere para estar vivos, los minerales que comemos, que tomamos, en fin. Pido una bola rápida para pasar a la votación, ¿no? Minerales que contienen los alimentos, dice Xóchitl, que son extraídos de las minas. Por eso ella está con la buena minería. ¿Cómo es? Rapidísimo. Yo creo que todos los expertos en nutrición, los expertos de campo, quedarían atónitos si se pusieran a hacer un análisis de lo que dice la eminencia, la señora Xóchitl Gálvez. Ahí estaban los industriales, agacharon la cabeza, ¿eh? Sí, qué verdad, penita. Dio hasta Sí. penita alzar la cabeza porque sí es muy vergonzoso, Alejandro. Yo creo que debería haber un posicionamiento de la comunidad de ingenieros de México, ¿no? Y de la UNAM. Y deslindarse. Ella no nos deslindarse de representa. Xóchitl Gálvez. Sí. Porque de verdad que desprestigia mucho el uso que ha hecho Xóchitl Gálvez de su título de ingeniería. Y todavía qué sinvergüenza de decir, vean, es mejor una ingeniera que una científica, Sí, ¿no? no, Y decir este tipo de cosas es terrible. Bueno, pues ya llegó el momento ahora sí de votar por lo más absurdo y por la medalla de horror de esta semana. Karen, ¿tú por quién votas? Por primer plano, Por no hay primer otros. plano, con todo. Bueno, a ver, Alejandro, ¿tú? Yo voto por Marco Cortés porque se exhibió magistralmente. Muy bien, bueno, pues ahí está. Y aquí está Berta Loreta, que extraña a Víctor Aramburu, que le mandamos un abrazo. Yo creo que ya va a estar con nosotros la próxima semana. Pero bueno, pues ahí está. Y esto nos da pie a ir. Yo también voto por primer plano. O sea que ya te ganamos. Esto es una ganamos, democracia, Ale. Alejandro. Vamos a los hilos del horror. Ya está con nosotros, como cada sábado, mi querida Sandy Hernández. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta, Jonathan, Qué de estar gusto. con ustedes, con Alejandro y con Karen. Es la primera vez de Alejandro. Ay, Es mi primera ahora vez. sí es tu primera. Ya no dije porque de repente ya Me me daba equivoco. pena, pero él sí, es Él primerizo aquí. Pues te va a encantar esto y además pues abriendo con un buen ganador que de verdad hasta da pena decirlo desde un medio público, pero pues hay que decirlo también, ¿no? ¿Y qué les parece si vamos a ver este videíto que les traje pues con algunos datos? Muy bien, ¿Vale? vamos a verlo. Venga. En la televisión mexicana han debutado todo tipo de programas que algunos han disuelto con el tiempo. Diversidad de temas y tendencias. Sin embargo, nuestro ganador de hoy es considerado el programa más longevo de opinión política dentro de la programación nacional. Nos referimos a Primer Plano, que ha sido parte de la programación de Canal 11 desde el 4 de octubre de 1999, año que corría el sexenio de Ernesto Zedillo. Sí, ese que endeudó a nuestro país por medio del famoso Fobaproa, y que en ese entonces contaba con panelistas como el panista Carlos Castillo Peraza, el politólogo Carlos Elizondo Mayer Serra, el historiador Lorenzo Meyer, Federico Reyes Heroles y Jesús Silva Herzog. Casualmente, la mayoría de ellos hoy se declaran opositores a la actual administración, opuestamente a los tibios comentarios y críticas que solían hacer en sexenios bárbaros y sangrientos como fue el de Felipe Calderón. Masacres, atentados, desapariciones, tragedias y una declaración de guerra a los cárteles de la droga marcaron el sexenio de Felipe Calderón. Pero, ¿qué hace tan peculiar este programa perteneciente a la televisión pública mexicana? Bueno, esta semana nos quedó más que claro a todos los mexicanos cuando nos dimos cuenta, gracias a un espacio de información tan relevante como lo es La Mañanera, de que según datos presentados por Octavio Romero Oropesa, una de sus colaboradoras que lleva en las filas de Primer Plano desde 2006, año del fraude electoral, que Casar recibió una pensión de 124,948 pesos derivados de una pensión por muerte de su fallecido marido, Carlos Fernández Márquez,
quien según los datos presentados falleció por causas que no acreditaban el otorgamiento de pensión. Además de que según una investigación de Infobae, Casar firmó un contrato con Canal 11 por una cantidad mínima de 94,875 pesos que se desglosaron en una ganancia por episodio grabado de 15,812 pesos. Una pequeña cantidad que, aunada a la pensión que recibía por medio de Pemex, le dejaban el bolsillo bien llenito. Y sí, tal vez el problema legal lo tenga Casar, pero lo que sí brinca es que una televisora del pueblo tenga en sus filas a una señora que vive a cuerpo de reina con dinero ilegal. Pues, ¿no que muy mexicanos contra la corrupción? Así las cosas en el mundo al revés. Excelente tu video de esta semana, mi querida Ay, Jonathan, pues qué bueno que les gustó. Y la verdad es que es un tema muy delicado y muy importante hablando de una televisora pues pública, porque justamente se denuncia en ese espacio que el dinero se está usando para perseguir a alguien, cuando estamos hablando de cifras que, bueno, creo que ninguno de aquí, de los que estamos sentados, no lo restregues en la cara, por favor. Percibiría. Esta es una información derivada de Infobae, en la que se dice que el mínimo que recibiría esta señora son los 94,875 pesos. Sin embargo, podría ser un monto máximo de 205,562 pesos. Ella aproximadamente por episodio. Estamos hablando de por episodio de primer plano. Primer plano. Es un programa semanal. 15,000 pesitos por episodio. Ahí estamos. Entonces, esto ella lo cobró por prestación de servicios profesionales. Entonces, eso aunado a la pensión que recibía de 124,948 pesos, pues habría que cuestionarnos quién realmente está usando el dinero público. Ese es el punto, Sandy. Porque es que le acabas de dar al punto, es que esta gente no sabe vivir fuera del erario, no sabe vivir fuera del presupuesto público y critican los apoyos sociales que se dan a los pobres, que se destinan a las clases más necesitadas y son unos cinicazos y sinvergüenzas. ¿Quién de nosotros no quisiera ganar por un día de trabajo, por, pongámosle, 4 o 5 horas, contando todo lo que lleva el set, 15,000 pesos? ¿Quién de nosotros no quisiera eso? Además, está el tema de por qué los recursos públicos están patrocinando a la oposición del país. ¿Por qué de los recursos públicos se está dando tanto dinero, destinando tanto dinero a quienes están en contra de las políticas de un Estado que arrope el bienestar de la población y viven de ello? Si estás en un régimen que dices todo el tiempo que es dictador, que es autoritario, que todo, y estás ganando, estás recibiendo tu chequecito, totalmente, mensual por hasta 205,000 pesos. 205,000 pesos. Pues además, qué contradicción, ¿no? ¿Cómo vas a recibir dinero de un gobierno dictador? Y además creo que eso nos hace tomar conciencia de cuánto hace falta todavía por avanzar en la transformación. Si todavía en este momento, en lo que tiene que ver con los medios públicos y en tantas áreas del gobierno en donde todavía quedan esos resquicios, porque esto es corrupción. O sea, el recibir un salario tan alto de un medio público, se ha dicho innumerables veces, no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre y no puede haber este tipo de salarios desde medios públicos cuando hay tanta desigualdad, incluso actualmente en la comunicación del país. Yo creo que eso debe hacer que tomemos conciencia pues de todavía todo lo que hace falta por avanzar en la transformación. Es que es una desigualdad dentro de la desigualdad que hay en el país que todavía que se va solucionando poco a poco, pero es una desigualdad de los conductores de los medios públicos, que alguien gane casi 200,000 pesos y que haya trabajadores de los medios públicos que no ganen ni una cuarta parte de eso, ¿no? Sí, y aparte creo que más allá, yo quisiera hacer esta invitación a que no se tome ni siquiera como una crítica, sino como una reflexión para pensar en este momento qué tipo de contenidos queremos desde los medios públicos y cómo se están financiando. Canal 11 también tiene algunos otros contenidos como la fiesta taurina, o sea, ya sería bueno como revisar qué se está poniendo ahí. Dice la producción insistentemente la democratización de los medios. Ya, ahora sí completo, donde los contenidos de los medios públicos, al menos de esos, sí estén empatados con la realidad del país y con lo que respalda la mayoría del pueblo de México, ¿no? Eso creo que es lo que estamos exigiendo, pidiendo que se reflexione, ¿no?
pues el tiempo se nos está terminando. Muchas gracias, mi querida Karen, Muchas por estar con gracias, nosotros. Siempre es un Gracias gusto. por invitarme. Muy Mi querida Sandy, Muchas gracias. qué honor siempre compartir contigo. Y recordar que tenemos todos los sábados, En resumen. en resumen, después se siguen con nuestro programa. Y absurdo. además felicitarte porque cumples. Hay que dar un aplauso a Sandy. Porque Así cumpliste es. años el jueves. Cumpleaños el jueves, pues muchas gracias Felicidades, por esa felicitación y que vengan muchos más y muchos más alzando la voz por el pueblo. Eso. Desde y los haciendo. medios públicos. Desde los La medios democratización de públicos. los medios. Con los medios públicos. Ay, esto se Sí. convirtió en un meeting. Gracias, mi querido Alejandro. Un gusto estar por acá. Siempre es un primera gusto. vez, querido Jonathan. Muy queridos todos en esta mesa. Gracias, queridas y Gracias. queridos. Gracias, pues el Gracias. tiempo se nos terminó. Mi nombre es Jonathan Pérez. Nos vemos el lunes completamente en vivo a las 7 de la noche. Y los invito porque el domingo tenemos una cobertura, una transmisión especial del debate chilango. Los vamos a ver a las 7 de la noche el domingo, mi querido Braulio y su servidor, por la señal y las redes de Capital 21 y de creo que todos los medios públicos, hasta del 11. A lo mejor- No te vayan a funar, amigo. No digan No, eso. es Nos vemos, gracias. Pásela bien.